Bien, mi gentecita, entonces ya para terminar con los temas para el parcial, tenemos este último, las operaciones con funciones, ¿ok? De lo que se trata esto es que a nosotros nos van a dar más de una función y nos van a pedir de repente que hagamos sumas o restas o multiplicación o división, y también vamos a hacer la composición de funciones. No sé si me quepa en este video, pero si no me cabe lo dejamos por fuera y ese entonces lo hacemos después como un taller, ¿ok? Vamos a ver. Aquí están las definiciones. Si yo tengo la suma de dos funciones, eso va a ser igual a esto. O sea, la función f más la función g significa que yo voy a convertir la suma de dos funciones en la función de la suma. ¿Estamos de acuerdo? La suma de dos funciones en la función de la suma. La diferencia de dos funciones en la función de la diferencia, asimismo el producto o la multiplicación de funciones en la función del producto, y el cociente de dos funciones en la función del cociente. Nosotros a menudo analizamos el dominio de las funciones de la siguiente manera. Cuando usted analiza el dominio de la función f y de la función g, el dominio del resultado de las operaciones suma, resta y multiplicación va a ser la intersección de los dominios. Recuerde que intersección se refiere a lo que tienen en común, los elementos que tienen en común. Sin embargo, para el cociente, allí tenemos que tener mucho cuidado, porque desde que hablamos de cociente, entonces esto se nos puede convertir en una función racional. Y recuerden que el dominio de las funciones racionales puede ser todo R, en este caso el mismo dominio que resultó de la intersección de los dominios de las funciones, pero eliminando lo que me haga cero el denominador, ¿ok? Lo que en g de x, lo que en la función que está en el denominador me haga cero ese denominador. Entonces vamos a ver de una vez ejemplos, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo. Déjenme copiar rapidito. A ver, la función. Aquí vamos a tratar de ponerles las más sencillas, ¿ok? Ok, vamos, este ejemplo que está aquí ya está desarrollado, ¿sí? Aquí está desarrollado, pero lo vamos a hacer acá, ¿sí? Y después entonces los otros, bien, cuando podamos lo analizamos ahí mismo de repente, si podemos. Vamos a ver. Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio. El dominio de la función f, fíjese que es una función algebraica polinomial, y el dominio de las funciones polinomiales es todo el conjunto de los números reales, que lo puede expresar así o en intervalos, o sea que no tienes ningún problema allí. Igualmente el dominio de la función g, fíjese que es una función algebraica polinomial lineal, así que es todo R, ¿ok? Puede ser así o nuevamente les digo así. ¿Qué sucede? Que lo que vamos a buscar ahora es el dominio de f intersección dominio de g, ¿sí? Que tienen en común. Entonces, si yo pongo aquí el dominio de f y yo veo que no tengo ninguna restricción, es todo R, y el dominio de g también es todo R, entonces tú vas marcando esto como lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Todo R. Entonces decimos, bueno, entonces el dominio es todo R. Cuando vamos a analizar primeramente la suma f de x más g de x, tú tienes que escribir la función. Esta es la función f de x y esta es la función g de x, ¿ok? Entonces
si yo escribo todos los términos sin paréntesis, sabiendo que ninguno va a cambiar de signo porque lo que los preceden son más, entonces yo veo que lo que tienen en común, los términos en común son este que está aquí, ¿verdad? Eso no es necesario hacerlo, gentecita, pero yo siempre lo hago como para identificar los términos semejantes a la hora de explicar, pues que sea más fácil para usted ver lo que yo estoy haciendo. Entonces, menos 7x más x me va a dar menos 6x. Y 10 menos 5 me va a dar más 5. Esta va a ser la función suma, ¿ok? Esta va a ser el resultado de la suma de la función f de x más g de x. Este va a ser f de f más g de x. Y el dominio de ella, aquí está, clarito se ve que es todo R, porque es la intersección de los dominios. Vamos a ver ahora, vamos a subir este lienzo aquí, la resta. Ok, entonces lo mismo, pero ¿qué va a pasar? Va a ser menos x menos 5, ¿cierto? Entonces, esto se escribe igualito, pero a esto le cambiamos el signo, ¿ok? Entonces voy a tener x cuadrado menos 8x más 15. Esta va a ser la función de la diferencia de menos g, ¿ok? Entonces el dominio de ella, nuevamente, ese dominio que encontramos hace un rato de la intersección de los dominios, va a ser el dominio tanto de la suma, de la resta y de la multiplicación. Vamos a ver la del producto. Entonces, vamos a tener x por x cuadrado va a ser x al cubo. X por x cuadrado menos, por menos 5 va a ser menos 5x cuadrado. ¿Ok? Luego tenemos 7x por x va a ser menos 7x cuadrado. Menos 7x por menos 5 va a ser más 35x. 10 por x va a ser más 10x. Y 10 por menos 5 va a ser menos 50. ¿Ok? Entonces aquí vemos que estos son semejantes y estos son semejantes. Por lo tanto voy a tener la función cúbica x al cubo menos 12x al cuadrado más 45x menos 50. Vemos que es una función polinomial. Así que sin dudarlo el dominio del producto va a ser también todo R. Bien, y finalmente el del cociente. Entonces voy a tener x cuadrado menos 7x más 10 sobre x menos 5. A menos que esto tenga alguna factorización, usted lo puede factorizar a ver si se le simplifica algo, pero en general la del cociente yo no estoy pidiendo que me hagan mayor cosa allí. Aunque, a ver, este es menos y menos, dos números que multiplicados den 10 y que sumados den menos 7. Entonces en este caso ellas sí se pueden simplificar, factorizar y se simplifican. X, el de aquí, el del centro, el del segundo término, y luego menos por más es menos. Dos números que multiplicados den más 10 y que sumados den menos 7. Esto, ¿no? ¿Ok? Entonces en este caso se me simplifica y solamente va a quedar x menos 2. Déjeme ver algo rapidito. Ok, sí, estamos bien. Pero
Si usted ve, el resultado es una función lineal, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que tú no tienes problema y el dominio de esta función es todo R, tienes que de todas maneras considerar este cociente que está aquí. Y donde tú tengas este cociente, porque se supone que tú puedes reemplazar aquí o acá, pero al reemplazarlo aquí, ¿verdad? Si tú reemplazas el 5, está clarito que se te vuelve a ser el denominador. Entonces, un análisis adicional que uno hace es el siguiente. Uno dice, bueno, pones el denominador distinto de 0, así como les he enseñado, y despejas a X. Entonces tiene que ser distinto de 5. Entonces, en el dominio, sin ningún problema, tú pones el dominio que te había dado R, pero tienes que excluirle al 5. Y lo puedes escribir así, o en unión de intervalos donde el 5 puede ser así, ¿ves? Voy a escribírselo. De menos infinito a 5, unión de 5 a infinito. ¿Por qué hace hacerlo de esta manera? Que como los paréntesis son circulares, en ninguno de los dos intervalos se está incluyendo el 5. Y esa es una manera de escribir que tú estás excluyendo al 5. Acá es más directo. A mí me gusta hacerlo así, más rapidito. Ok, entonces vamos a exportar esta imagen. Ejemplo de operación de funciones para ahora ponérselas en el grupo. Ejemplo de operaciones con funciones. Bien, hay algunas que obviamente, esta estaba muy sencillita, ¿no? Son más complicadas. Vamos a ver acá. Observen, ahí estaban los resultados, son los que nos dieron, ¿sí? Aquí ya esto. ¿Qué me pasó a mí? Yo no multipliqué bien eso, ¿eh? O no me estoy acordando. Ah, sí. Ya ni me acordaba, ya lo hago por inercia que ni me acordaba si había hecho bien la multiplicación ahí. No me acordaba ese número. Entonces, miren esta. Ya la cosa cambia aquí. Aquí ambas eran funciones polinomiales las que nos mandaron a operar. Pero acá nos están mandando a operar una función racional con una función lineal. ¿Ok? Entonces, cuando usted va poniendo la suma, usted dice raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, que es f de x, más x. Como x y el radical, ¿verdad? Son términos que no son para nada semejantes. Usted lo deja expresado allí. Igual, aquí lo deja expresado, solamente que el negativo está acá. Aquí, como x no está dentro de un radical, una raíz cuadrada, usted se lo pone como coeficiente. Y aquí, sencillamente, los deja expresado. Entonces, esta, en términos de hacer procedimiento, fue muchísimo más fácil, pero lo que es más difícil aquí es analizar el dominio. ¿Por qué razón? Observen, vamos a ver aquí. Aquí se supone que lo que teníamos que haber analizado es esto. 9 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que nosotros tendríamos aquí que hacer la factorización de esto y resolver esta desigualdad cuadrática, ¿ok? Que yo sé que para algunos, eso ustedes lo tienen que haber visto en precálculo en el año pasado, los que estaban en sexto año del año pasado. Pues los que han pasado más tiempo sin estudiar esto, pues les va a costar, pero es cuestión de repasarlo y estoy a la orden para cualquier aclaración. Pero cuando tú analizas esta desigualdad, pues nos va a dar como resultado que la solución de esta desigualdad es el intervalo que viene de menos 3 a... Déjenme borrar esto. De menos 3 a 3. Cualquier cosa en el grupo, si necesitan aclaración sobre eso, me lo avisan después que vean el vídeo para que queden claritos de dónde sale esto, ¿ya? Y esta es una función lineal. La función lineal, su dominio es todo R. Entonces, fíjese, el dominio de f, si lo vemos en la recta numérica, es este, ¿ah? De menos 3 a 3, ¿ok? Incluyéndolo a ellos. Aquí,
pero el dominio de G es todo el conjunto de los números reales. Entonces, cuando tú tratas de ver la intersección, ¿qué es la intersección? Lo que tienen en común ambos. Y lo que tienen en común ambos va del -3 al 3, incluyéndolo. Entonces decimos que el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación, va a ser la intersección de los dominios, que es el intervalo de -3. Voy de nuevo con el bendito infinito. Ajá. Del -3 al 3. ¿De acuerdo, gentecita? Bien, y entonces se fijan que allí está expresado. En esta más que todo es dejar expresada la operación, pero aclarar el dominio. Entonces fíjense el ejemplo 3. En el ejemplo 3 no te están diciendo a qué es igual la función, sino que te están dando ya el conjunto de pares ordenados que pertenecen a esa función y a esta que está aquí. ¿Qué sucede? Que cuando observen, es un ejemplo bastante distinto. Dice, este es F que tiene estos 4 pares ordenados y G tiene estos 4 pares ordenados. Determina F más G. ¿Ok? Entonces significa que en F el dominio, ¿verdad que sí? El dominio son los elementos que están en la primera componente. 2, 3, 4, 5. Ahí está. El dominio de G es 1, 2, 3, 7. Aquí está. Entonces, el dominio de la función, ¿cuál va a ser? El dominio de la función va a ser, ¿verdad? La intersección de los dominios, ¿ok? ¿Qué tienen en común? Recuerde que el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación es la intersección de los dominios. Entonces yo tendría que decir aquí dominio de F, intersección, dominio de G. Aquí es mucho más fácil determinar la intersección porque están específicos los elementos 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7 que tienen en común el dominio de F y el dominio de G, el 2 y el 3. Entonces el dominio solamente van a ser estos elementos, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros vamos a analizar, porque aquí nada más nos mandaron a analizar F y G, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer la suma de F, ¿verdad? La suma de las operaciones, usted en realidad, ¿qué va a tener tu elemento? ¿Qué pares ordenados va a tener tu elemento? Los que pertenecen al dominio de ella, ¿de acuerdo? Los que pertenecen al dominio, que son el 2 y el 3. Entonces tú buscas qué pares ordenados. Cuando yo tengo 2, ¿verdad? En mi primer conjunto, ¿con quién lo relaciona, ¿verdad? La función F. El 2 lo va a relacionar con el 3. Entonces tú dices, bueno, F de 2, ya yo sé que me va a dar 3. Porque acuérdate que la función, los elementos de X, lo que dice la función, lo hace corresponder a elementos en el codominio. Entonces, el par ordenado 2,3 significa que F de 2 es igual a 3. Eso es lo que significa este par ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el dominio de la operación es la intersección de los dominios, quiere decir que los únicos elementos del primer conjunto que se van a analizar en la suma son el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, ¿cuánto será F de 2 más G de 2? F de 2, ahí lo vimos, es 3. Y en G, el 2, G de 2, ¿a qué me va a llevar? Al 5. Entonces 3 más 5 es 8. ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra manera, ¿ok? Cuando tenemos específicamente los pares ordenados. Y el otro elemento del dominio va a ser 3. F de 3, ¿verdad? Es menos 1. Y acá G de 3 es 8. Menos 1 más 8 es 7. ¿Ok? Entonces, decimos que la suma, ¿verdad? De las dos funciones es el conjunto de estos dos pares ordenados. ¿Ok? El 2, 8. Porque, recuerde, mire esto. F de X más G de X es igual a F más G de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, F de 2 más G de 2 va a ser igual a la suma de esas imágenes. Y la suma de esas imágenes eran 3 y 5. O sea, los elementos del codominio para ese elemento 2. Y eso me dio 8.
¿ok? Entonces de allí me resulta el par ordenado de la función suma 2,8. Igual para el 3, entonces f de 3, aquí lo buscamos, es menos 1, ya lo habíamos visto, pues. Y el f de 3 acá es 8, nos daba 7. Entonces eso nos da como resultado el par ordenado 3,7. Cuando x es 3, la función suma me va a dar 7. Esa es otra manera, ¿ok? Y todas ellas deberíamos manejarlas. Pues bien, gentecita, entonces hasta aquí va a venir nuestro parcial. En estas, para no dejarles todo, ¿verdad? Porque es demasiado. Usted, para efectos de estudiar, debería, ¿no? Ok. Bien. Listo. Esas nada más. Ok. Esas son las que van a tener. Vamos a tomar una foto allí para pasárselas ahora en el grupo. A ver. Qué lío. Y ahora sí. Entonces hasta aquí queda pues este vídeo y hasta ahí va a venir el parcial, ¿ok?